buenos días, señores estudiantes, señoritas, señoras estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos. Bienvenidos a esta semana 10 de octubre del año 2020. Tema para hoy día es la relación de la ciencia y la filosofía. Por ahí muchos dicen que la filosofía y la ciencia no se llevan porque la filosofía estudia el pensamiento universal y holístico, mientras que la ciencia estudia los hechos. Sin embargo, la filosofía también es una ciencia. Entonces vamos a ver cuál es la relación que existe. Antes de empezar con la clase de hoy, tenemos que ver la frase positiva. No crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Miren la lámina. La lámina está clara. Esta plantita que ustedes ven aquí empezó a crecer en la dirección a la piedra. Encontró semejante obstáculo imposible de romper y lo que hizo fue inclinarse hacia un lado y seguir su camino hacia adelante. Entonces, ¿creció la planta? Sí creció. El camino se le hizo fácil, no se le hizo fácil, pero pudo afrontar ese desafío y lo logró. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos afrontar los desafíos y es ahí cuando crecemos. Cuando nos quedamos estancados sin preocuparnos por superar los obstáculos, no avanzamos. Sencillamente nos quedamos ahí sin crecimiento. Pues positivos a siempre a afrontar todos nuestros problemas, desafíos, obstáculos y pretender siempre para el éxito. Así que éxitos y bendiciones. Iniciamos la clase con el tema de la relación de la filosofía y la ciencia. Hay que analizar primero que todo esto parte de un solo tema que es conocimiento. Tanto la filosofía como la ciencia imparten conocimiento y se basan y fundamentan en, obviamente, disciplinas de conocimiento. Veamos la diferencia en primer lugar. La filosofía es amor a la sabiduría, mientras que la ciencia se caracteriza como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. ¿Ok? Esa es la ciencia. Por otro caso, la filosofía es amor a la sabiduría y se divide en ontología y gnoseología. La ciencia se respalda, la filosofía solamente es de acuerdo al pensamiento hipotético o subjetivo de cada ser. Ahora, ¿en qué se divide la filosofía? En ontología y gnoseología. ¿Qué estudia la ontología? El ser humano como tal. La gnoseología que estudia el conocimiento. La teoría del ser, que es la ontología, se basa en el estudio del ser humano con sus virtudes, con sus ventajas, con sus problemas, con sus aspectos psicológicos, sociales, cognitivos, etc. La gnoseología estudia todo tipo de conocimiento. De ahí que también podemos decir que la filosofía es una ciencia, ya que también es un tipo de conocimiento que se está estudiando. Ambas tienen relación con la epistemología. ¿Qué quiere decir esto? Que se valida el conocimiento, se apoya en una teoría y se apoya en una filosofía. Todas las ciencias tienen una filosofía o tienen un pensamiento político a seguir. Es ahí que existe una relación entre filosofía y ciencia. Analicemos más. ¿Cuál es la relación entre filosofía, ciencia, epistemología y conocimiento? Vamos a ver. Diferencias. La filosofía, por una parte, se basa en abstracciones. ¿Qué son abstracciones? Todo lo que usted puede crear en su mente, pensar, programar, pero todo eso de manera mental y subjetiva. Mientras que la ciencia es objetiva. Esto pasa por esta razón. Esto sucede por este proceso. Y la religión, por otra parte, es el uso de la fe. Para la religión, para las personas religiosas, todo se basa en que Dios lo promete, en que Dios lo cumple, en que esto pasa por un milagro, en que esto pasa por cierta creencia o doctrina. En cuanto a la filosofía está la razón, sencillamente la razón humana. Yo entiendo y esta lógica me permite saber que de acuerdo a esto va a suceder lo de aquí. Y empieza la filosofía a saber de toda la ley de causa y efecto. En cuanto a la ciencia tiene métodos de investigación científica. El método de investigación, el método de campo, en fin. Tiene diferentes métodos para investigar y conocer a fondo ciertos resultados o ciertos hechos. Mientras que la religión sencillamente no cuestiona a Dios. Dios es el ser supremo, no hay más poderoso que él. La filosofía hace una guía para las personas en cuanto a la forma, la moral, en cuanto a la ética, permite dar diferentes orientaciones en cuanto a lo que la persona debe de seguir como regla normal.
La ciencia explica fenómenos que afectan a la gente. El fenómeno meteorológico, el fenómeno químico, todos estos fenómenos que se estudian para de esta manera determinar hasta qué punto pueden afectar a los seres humanos. La religión, por otra parte, acepta la razón divina. Quiere decir que todo está estipulado en doctrina o en el libro que se considera la Biblia, que es la palabra de Dios para los que son cristianos, pues, y eso es lo que se debe de aceptar. Y no se acepta otra teoría como verdad, más lo que está escrito en las sagradas notas de la Biblia. En la filosofía, aunque existan nuevos razonamientos, estos no necesariamente sustituyen los iniciales. De hecho, los primeros filósofos fueron Aristóteles, Platón, y ellos siguen siendo las bases para los siguientes investigadores y filósofos. No se deja esa doctrina, no se deja ese fundamento. En el caso de la ciencia, las teorías son sustituidas por otras cuando ocurren nuevos descubrimientos. Por eso es que en la ciencia siempre se le hacen hipótesis. Se estudian, se analizan y van discriminándose y dejándose atrás, y siempre hay algo nuevo que crear en base a más investigaciones. Lo que era nuevo hace 10 años ya es ahorita obsoleto. Recuerden, el teléfono era el que se usaba, el teléfono convencional en las casas, donde todo el mundo, la novedad era alzar el teléfono y a través de una línea de cable comunicarse. Cuando ahora ya no es necesario un teléfono grande y una línea, porque con su celular se conecta a diferentes partes del mundo y ya no es necesario solamente utilizar saldo para hacer una llamada o comunicarse con alguien. Ahora usted tiene diferentes redes sociales con las que se puede comunicar. Mire cómo cambian las cosas. En el caso de la religión es afirmativa y dogmática. Sencillamente se cumple con lo que se debe de cumplir, la norma establecida y direccionada por las autoridades eclesiásticas. En la parte de la filosofía se fundamentan en discusiones y principios. Yo, como base de mi filosofía, yo tomo a Platón y hago discusiones en cuanto a Platón, y puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero me baso en ciertos principios. En el caso de la ciencia no se basa en discusiones o proyectos o pensamientos, se basa en observación y experimentación. Perfecto, esto sucede, vamos a ver por qué sucede. Y hago un experimento para darme cuenta por qué ha sucedido tal cosa. En cuanto a la religión, Dios es el hacedor de todo cuanto existe y no hay más. Él es el creador de todo lo que es, y ese es el dogma que se tiene dentro de la religión. En la filosofía se emplean argumentos lógicos y dialécticos, y todo lleva a un camino. La lógica lleva a un camino y a un proceso, y esta es la ley de causa y efecto. Esto sucede por esta razón. Si se hubiese pensado de esta manera, se hubiese cambiado su forma de actuar y se hubiese corregido. Eso es según la filosofía. En cuanto a la ciencia, se basa en pruebas y se sientan hipótesis. Esa hipótesis se convierte en teoría, esa teoría se vuelve a poner en juicio y se vuelve a convertir en hipótesis. Y ese es el ciclo de la ciencia, sencillamente renovarse y actualizarse. En cuanto a la religión, es una creencia común de las personas. No se está pensando en si existe, si será real. Se cree en el milagro, sí, porque Dios lo dio y se acabó el problema. Esas son las diferencias entre filosofía y ciencia, y abarcamos también en la parte de la religiosidad. Veamos otras características diferentes. La filosofía es la concepción racional sobre el universo y la vida. La ciencia es el estudio de un sector de la realidad, mientras que la filosofía está mencionándonos cómo sucedieron las cosas a través de un origen, un posible origen. La ciencia lo que muestra: esto sucedió por esto. La filosofía aspira a la verdad total, a la síntesis universal y total del conocimiento, mientras que la ciencia son conocimientos especiales. Cada uno se diversifica para su correcto conocimiento y cada uno va a tener su objetivo diferente. La filosofía problematiza todo. Las preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda respuesta es una nueva pregunta. La filosofía se trata de eso, de siempre estar preguntando, cuestionándose hasta alcanzar la verdad, mientras que la ciencia describe y explica los objetos de estudio. Lo importante en la ciencia son las leyes o conclusiones obtenidas. No se basa en que una pregunta genera otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. No. Terminamos este experimento, lo conseguimos, este es el resultado, ahora sí vamos a otro. Y finalmente, la filosofía es el amor a la sabiduría y no tiene utilidad práctica.
solamente se basa en pensamientos y esos pensamientos pueden ser mejores o pueden ser diferentes. En cuanto a la ciencia, tiene dos aspectos: la parte teórica o descubrimiento de la verdad y la parte práctica o utilidad de dichos conocimientos. El descubrimiento a la verdad es una parte teórica porque dice, bueno, vamos a hacerlo teórico. Esto sucede de esta manera según lo que hemos visto los hechos suscitados. Pero ahora sí vamos a dar la práctica a ese experimento y vamos a darle lo lógico y en base a hechos. Ahí están las diferencias que hemos podido encontrar entre filosofía y ciencia. ¿Ok? Después de lo aprendido, usted lo que va a realizar es las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación de la ciencia y la filosofía? Vimos algunas, pero usted va a ver cuál es la relación que existe. ¿Qué estudia la ontología? ¿Qué estudia la nociología? Y va a hacer la interpretación de la siguiente frase: yo solo sé que nada sé. Ese va a ser el trabajo de esta semana. Pues bien, para mí es un gusto llegar a ustedes de alguna manera. Esperamos que la próxima semana nos podamos conectar y poder vernos en algún, puede que haya clase Zoom. Estén pendientes de los links para que se conecten y de su horario que ya se les entregó. Por mi parte ha sido todo por hoy. No olviden el pago puntual de suspensiones que beneficia a toda la comunidad educativa. Bien, estamos a la orden. Recuerden, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna novedad, no duden en escribirnos para poder zanjárselas. Utilicen el medio correcto: autoridades, secretaría, inspector general, su tutor, de manera individual, y de esa manera se puede llegar a un acuerdo, un consenso, y no causar algún tipo de discusión o polémica dentro de los grupos de WhatsApp, que no son para eso, son para informarnos, para saber lo que tenemos que hacer y muchas otras cosas, pero no para causar un tipo de tensión dentro del grupo. Así que les animo a utilizarlo de la manera correcta y nos estamos viendo de aquí la próxima semana. Que tengan un excelente día.